gracias Cecilia por esta invitación a estar aquí en la Universidad Alberto Hurtado por la segunda vez. Es un gusto. Yo estuve aquí en el año pasado. Les pido también perdón por mi portuñol. Cecilia me ha dicho que tenía que hablar en portuñol, entonces voy a hacer lo mejor que puedo. Y bueno, mi presentación de hoy va a introducir de manera general el campo de la difusión de políticas públicas y mi presentación va a seguir en 5 grandes movimientos para contar a todos un poco qué es este campo y cómo está inserido en la ciencia política, en el análisis de las políticas públicas y cuáles son las contribuciones, ¿no? Sobre todo de América Latina. Mi presentación entonces tiene 5 movimientos. Voy a presentar en primer lugar el estado del arte. Enseguida voy a hablar de la contribución para el campo de políticas públicas. Voy a hablar un poco de las tradiciones de investigación en la difusión de políticas. Voy a presentar algunas críticas que se han hecho a partir de casos empíricos en el sur hacia esta literatura y por fin voy a presentar mis conclusiones. Bueno, ¿cuáles son las contribuciones principales del análisis de la difusión de políticas para el campo de políticas públicas, de la ciencia política en general? Podemos decir que el análisis de la difusión de los objetos es un análisis, un campo interdisciplinar. Y este análisis llega en la ciencia política un poco más tardíamente en relación a otros campos como la sociología, la antropología y la historia también. Y sin embargo, esto es un fenómeno que sigue el desarrollo del Estado desde sus primordios. Por ejemplo, cuando pensamos a la circulación internacional, a la difusión de las leyes del derecho romano, por ejemplo, o entonces de las formas de gobierno, como la democracia desarrollada en la antigua Grecia, o entonces de las distintas estructuras de organización del Estado, ¿no? Un Estado más federalista como Brasil, un Estado más centralizado como en Chile. Esto todo ha circulado desde hace algún tiempo. Y más recientemente tenemos la circulación de las instituciones políticas y sobre todo de lo que llamamos de instrumentos de políticas públicas, las herramientas que van a formar, ¿no? Políticas públicas más amplias. Y el estudio de la difusión de la ciencia política empieza sobre todo en los 60, más es sobre los años 2000 que tenemos una ascensión muy importante de este campo de estudios que está asociada también al proceso de globalización. Un supuesto entusiasmo por la globalización, cuando muchos cientistas políticos y analistas de políticas públicas pensaban que esto era un proceso inexorable, que nunca iba a acabar y que estaba creciendo constantemente. Entonces, en ese contexto también se pensaba que los estados, los gobiernos iban a intercambiar ideas, conocimiento y instrumentos de políticas de manera cada vez más constante. Lo que es interesante es que el análisis de la difusión de políticas nos permite de entender por lo menos un grupo de 4 grandes elementos, ¿no? Entonces, en primer lugar, nos permite de entender esta dimensión transnacional de las políticas públicas. Entonces, analizando la difusión, nos ayuda a abandonar lo que se llama de nacionalismo metodológico, o sea que las políticas públicas son producidas en el contexto interno del Estado-Nación, ¿no? Entonces, tenemos cada vez más una aproximación entre análisis de políticas públicas
y relaciones internacionales cuando hablamos de la difusión de políticas, ¿no? Y Carlos va a entrar en detalle en estas cuestiones en su presentación. Y sobre todo es muy importante que la análisis de la difusión nos permite también de entender elementos como el cambio de políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Como Cecilia estaba diciendo ahora, esto nos permite entender por qué los estados o los gobiernos eligen implementar una política, una idea, un instrumento y no otro, ¿no? Tenemos algunas variables que son importantes, como por ejemplo las olas de difusión, ¿no? Las modas, porque los programas de transferencia de renta profesional en América Latina a un cierto punto estaban un poco en la moda, ¿no? Como otros. O entonces lo que llamamos de mecanismos de condición, cuando los bancos internacionales multilaterales, como el Banco Mundial, por ejemplo, las agencias multilaterales, condicionaban la adopción de ciertas políticas públicas a la concesión de créditos, perdón, a la adopción de ciertas políticas públicas, ¿no? Y también tenemos todo el proceso que llamamos de aprendizaje en políticas públicas. Y un poco más tarde tenemos una otra tradición de investigación que se desarrolla sobre todo en Gran Bretaña, que va a pensar las transferencias de políticas, que usa un nuevo término para hablar de este fenómeno. Y esta es una tradición que va a pensar sobre todo en las transferencias internacionales de políticas. Y aquí tenemos los 90, ¿no? David Dolowitz y sobre todo Richard Rose, que piensa este campo, que van a proponer algunos cuadros conceptuales para entender este fenómeno. Y después tenemos una tercera tradición de investigación que se desarrolla sobre todo en los 2000, que es la tradición de la circulación de políticas, que es más asociada a la sociología de la acción pública en el contexto francés. Este es un campo de investigación dentro de la ciencia política que está creciendo muchísimo. Y si miramos esta bibliometría que fue hecha por Graham y Van Orden, este gráfico nos muestra cómo a partir de los años 2000 tenemos una ascensión como vertiginosa de los trabajos de la promoción en el área de ciencia política de este campo. Y tenemos un conjunto de libros clásicos, ¿no? para el área que están siendo publicados constantemente. Por ejemplo, ¿no? El libro sobre la difusión de las democracias en el mercado de Ben Simmons, o entonces el libro clásico de Dolowitz y Marsh sobre cómo el gobierno británico aprende las políticas sociales, ¿no? Transfiere políticas sociales de otros lugares. El libro de Kurt Wayland sobre las reformas estructurales y las políticas sociales en América Latina. El libro más reciente sobre este tema es el libro de Tom Baker y Chris Walker sobre Policy Circulation, esto que está aquí abajo. Y uno de los marcos de estos de estudio en Brasil, que es el libro sobre la difusión de políticas del profesor Carlos Pimenta de Faria, que está aquí también. Entonces tenemos un campo que emergente en la ciencia política que está creciendo cada vez más. Y también tiene una peculiaridad. A cada vez que un nuevo investigador entra en el campo, piensa que descubrió algo nuevo, y tenemos una grande confusión en nuestro campo de estudios, que son más de 100 palabras para hablar de un mismo fenómeno. Y Cecilia intituló este seminario que es sintéticamente cómo viajan las políticas públicas. Y el campo tiene este problema que es la presencia de diferentes palabras, entonces, como difusión, circulación, transferencia, emulación, copia, bandwagoning, contaminación, ¿cómo se dice? Billiard balls,
pool, entonces snowflakes, entre otras palabras para hablar de un mismo fenómeno. Hicimos una distinción en este movimiento, en este desplazamiento, en escalas. Entonces tenemos una primera escala que es una especie de transferencia entre dos gobiernos, dos países, de A hacia B, de Chile hacia Paraguay, de Brasil hacia República Dominicana y así por adelante. Tenemos el término de difusión, que es una escala más, que son un conjunto de transferencias, por ejemplo, la transferencia de políticas en América Latina, en África subsahariana, y una perspectiva más general. Y un tercer movimiento, que es un movimiento un poco más complejo de circulación, que involucra un va y viene de las políticas entre diferentes gobiernos en un espacio de tiempo quizá un poco más largo. Esto abordaje, ¿no? de la transferencia de políticas, y aquí más una vez está una descripción un poco estilizada debido al tiempo que tenemos, ¿no? para explicar, pero puedo profundizar en las preguntas después. Pues tenemos algo que hablamos el conventional approach, el abordaje convencional para entender, para analizar la difusión o la transferencia de políticas, que fue puesto sobre todo por Tolui y Semach en los 2000, que tiene un conjunto de preguntas que nos sirven para guiar nuestras investigaciones. Y esas preguntas son: ¿por qué involucrar en la transferencia de políticas? ¿Cuáles objetos son transferidos? ¿Qué actores están involucrados? ¿De dónde la política es transferida? ¿Cuál es el nivel de transferencia? ¿Qué fuerzas facilitan la transferencia? ¿Y de qué manera la transferencia está asociada al suceso o al fracaso de las políticas? Este conventional approach fue desarrollado y pensado sobre todo para explicar políticas, la transferencia de políticas entre los países del norte global y también desde los países del norte global hacia los países del sur global. Entonces fueron muy utilizadas para entender, por ejemplo, cómo la Gran Bretaña se inspira o adopta políticas de los Estados Unidos. Como por ejemplo las organizaciones internacionales van a imponer políticas en América Latina. Como el proceso de descolonización en África subsahariana llevó a la importación de modelos de Europa. Y los procesos dentro de la Unión Europea, que son los procesos de europeización y que tienen un contenido muy grande de transferencia de políticas públicas. Lo que pasa es que a un cierto punto un grupo de investigadores, sobre todo de América Latina, pero del sur también, empezaron a entrar en esta discusión, a entrar en este debate y también a traer un poco más de casos empíricos de las innovaciones producidas en América Latina que estaban siendo difundidas en distintas partes del mundo. Entonces, no solamente entre los países del sur, más también entre los países del sur hacia los países del norte. Y tenemos algunos casos importantes para mostrar esta dinámica y que nos ayudan a pensar mejor el conventional approach, esto abordaje, ¿no? A partir de cuestiones impostas de los contextos empíricos, de las evidencias empíricas desde los casos del sur. Y voy a presentar ahora tres casos muy rápidamente sobre cómo la contribución de estas políticas, de estas innovaciones para el debate más amplio sobre dificultades. Entonces, tenemos un primer caso, que es este caso del presupuesto participativo. Una innovación política desarrollada en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, en el final de los 80, que tuvo muy suceso internacional, fue recomendada por la ONU, por el Banco Mundial y en los días actuales está presente en más de 7.000 gobiernos en todo el mundo.
todas las regiones. Entonces, tenemos ciudades en el norte global, como Nueva York, por ejemplo, que tiene el presupuesto participativo que se inspiró del modelo de Brasil, París en Francia, más también en África subsahariana, en Mozambique, en China, en Chengdu, en Rusia, en Polonia, que hoy tiene una ley nacional del presupuesto participativo, y eso todo muestra cómo esta política, esta innovación latinoamericana viajó por todo el mundo. Y aquí podemos ver, tengo esto, el mapa no se ve muy bien, pero tiene el número total, ¿no?, de las experiencias del presupuesto participativo en el mundo. Y aquí tenemos tres fotos que, son muy, que muestran, ¿no?, el presupuesto participativo en acción, ¿no?, en Porto Alegre en los 90, en Nueva York, en el barrio de Brooklyn, en 2013, y aquí una otra foto en una comunidad semi-rural en Senegal, en Diaganiao, que también hicieron el presupuesto participativo. Una otra política que es de innovación latinoamericana que se difundió mucho fue el sistema de transporte de autobús rápidos, ¿no?, el Bus Rapid Transport, que tuvo la primera experiencia en Lima, en Perú, en los 80, y después tuvo una serie de modificaciones y innovaciones, ¿no?, una modernización que fue hecha en Curitiba, en Brasil, también en los 80, en los 70, y que a partir de los años 2000 en Bogotá se hicieron un modelo un poco más modernizado también, que se difundió en distintas partes de América Latina y del mundo. Entonces es una otra innovación producida en América Latina que se difunde no solamente entre los países de América Latina, mas también en otras regiones del planeta. Y por fin un tercer ejemplo, que es el ejemplo de los transferencias de renta, los programas de transferencias de renta condicionada, que se pensaron también como una innovación latinoamericana, con los casos de México y de Brasil en los 90 y también de Chile, y que hoy día está presente. Tenemos registro de Michelle Moraes de 2010, con más de 40 experiencias de PTC, Programas de Transferencia de Renta Condicionada, en todo el mundo. Y claro, ¿no?, en América Latina, casi todos los países de América Latina tienen estos programas, ¿no? Aquí tenemos a una de las grandes expertas de los estudios de la difusión de programas de transferencia de renta condicionada, y creo que son 17 o 18 países. 18 países en América Latina que tienen estos programas. Entonces, son ejemplos de difusión de políticas que no ocurren entre los países del norte, más entre los países del sur y también del sur hacia el norte. Y lo que pasa es que el conventional approach, cuando empezamos a estudiar estos casos, no es más suficiente para entender la difusión de políticas en esta dirección. Entonces, lo que pasamos a hacer es una especie de nuevo cadraje de este conventional approach, ¿no?, de las cuestiones, de los conceptos, de las teorías, para entender mejor este nuevo escenario empírico en que América Latina y los países del sur también difunden políticas, también exportan políticas. Y la difusión de políticas desde América Latina, desde el sur, tiene algunos elementos que son particulares o que no estaban siendo observados hacia aquel momento por el conventional approach. Entonces empezamos a pensar en otras cuestiones. Por ejemplo, ¿cuál es el papel, el rol de la cultura en las transferencias de las políticas? O sea, la transferencia de la política no es algo neutro, algo que es como un chip que se transfiere de un país al otro, senza una adaptación, una traducción de los elementos culturales.
Y esto es algo muy importante que se está pensando, sobre todo cuando pensamos, por ejemplo, la transferencia de políticas hacia la China o la Asia, la África. Entonces es un elemento muy importante. El otro elemento es la relación entre transferencia de políticas y la dimensión de poder. Porque es muy diferente transferir políticas de Estados Unidos hacia Gran Bretaña o de Gran Bretaña hacia Australia y transferir políticas de España hacia Chile o de Portugal hacia Brasil. Son otras relaciones de poder que están involucradas y necesitamos entender cuál es el papel, cuál es la influencia de estas relaciones de poder para la transferencia de políticas. En tercer lugar, tenemos esta aproximación muy interesante entre transferencia de políticas y los acuerdos de cooperación para el desarrollo formalizados, ¿no? Lo que vamos a ver aquí por la tarde con estos expertos de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, en Brasil es que mucho de la cooperación internacional que hicimos, como no teníamos muchos fondos para la donación como otros países, la donación directa de dinero, hacíamos cooperación de transferencia de conocimiento sobre políticas sociales. Entonces, mucha de la cooperación internacional brasileña para el desarrollo era transferir tecnologías sociales, instrumentos de políticas públicas hacia otros países del sur. Tenemos una reflexión sobre la relación entre transferencias de políticas y las direcciones, sur-sur, sur-norte, norte-sur, leste-oeste y todo eso. La geopolítica de la difusión de políticas públicas y más en el contexto más reciente, lo que Cecilia y yo empezamos a reflexionar sobre la relación entre transferencias de políticas y el nuevo contexto de la globalización con la ascensión de los partidos de extrema derecha, que rechazan, no son nacionalistas y rechazan esta idea de globalismo. El impacto del contexto de la posverdad en la transferencia de políticas. Para terminar, la cuestión de la resistencia, cómo los agentes resisten a la transferencia de políticas, ¿no? Y aquí voy a concluir, tengo tres conclusiones principales. La primera es que el campo del análisis, de la difusión de políticas es una especie de rising star, no sé cómo se dice, una estrella ascendente en la ciencia política, ¿no? No solamente por este gráfico que mostré en uno de mis primeros slides, mas también porque en el último congreso de la Asociación Internacional de Políticas Públicas, el panel sobre difusión de políticas fue uno de los paneles más populares. Recibió 40 propuestas, es verdad. Y entonces tiene un interés muy grande por esta temática. En seguida, la segunda conclusión es que analizar la transferencia de políticas es muy importante para entender el cambio, el Estado en general, la transnacionalización de la producción de políticas públicas y el cambio político, como decíamos en el inicio. Y sobre todo, este último punto de mi conclusión es que entender los casos del sur es muy importante para aperfeccionar, para mejorar la producción de conocimiento teórico sobre estos fenómenos. Y todavía tenemos una cantidad en la ciencia política, el análisis de políticas públicas, tenemos una cantidad un poco baja de producción teórica, innovación conceptual que es producida a partir de investigadores, cientistas de los países del sur. Y bueno, con esto quería concluir y decir que tenemos solamente una plataforma global hoy día, que esta plataforma
plataforma de políticas públicas internacionales que tiene un sitio internet donde tenemos todo el material, un distinto material de vídeos, de textos y otras cosas más. Es una red global que está especializada en este asunto. Entonces, esto, muchas gracias y perdón por el tiempo. Obrigado. Entonces, claro, partiendo y un poco ahí lo que quise poner en el título, digamos, consideraciones desde el análisis político de las políticas públicas, desde la política comparada, partiendo también desde estas subdisciplinas de la ciencia política, que casi son disciplinas en sí. Y ahí un primer guiño a la presentación de Osmani, que habló de política pública y relaciones internacionales y dejó fuera la política comparada. Digamos, está bien, digo que no es ahí una pelea de disciplinas, pero sino pensar que justamente se puede abordar este fenómeno desde muchas subdisciplinas, y creo que esa es una de las grandes riquezas, ¿no? O sea, si bien no soy especialista, he leído desde que me estoy formando en ciencia política sobre esto, y creo que nuestra formación más o menos coincide con esta ola, ¿no? O sea, nos tocó leer bastante de eso, porque a partir de los años 2000 fue creciendo y realmente es una agenda muy estimulante. Las reflexiones que voy a presentar son algunos guiños. Pensé en algún momento que iba a ser una discusión de papers, pero como no lo es, me inventé mi propia discusión. Así que va a ser una discusión con Sartori, sí, me puse también medio grandilocuente, con Sartori, con Weyland, un poco con el libro de Cecilia, terminando con la discusión conmigo mismo también. Con la idea de presentar algunas consideraciones, y en esta misma grandilocuencia que puse intempestivas, que es un libro de Nietzsche, ¿no? Pero que el término me pareció muy adecuado aquí porque son un poco extemporáneas, ¿no? Que la idea de intempestivo es que es extemporáneo, entonces no es que esté al filo de la agenda como lo que les acaba de presentar Osmani, sino que está tratando de pensar desde estas distintas coordenadas disciplinarias o subdisciplinarias este fenómeno de la circulación de ideas. Bueno, lo primero entonces, una reflexión a partir de las grandes preguntas que nos planteó Sartori y toda la reflexión de la construcción de conceptos en política comparada, ¿no? Cuando veo el título de la conferencia, como viajan las ideas, me interpela de inmediato como justamente persona que hace académico, que hace política comparada, sobre esta temática central de la circulación de conceptos. Y lo que me pregunté en el fondo era si había simplemente un alcance de palabras, si era solo un guiño a la sombra de Sartori, o si más bien hay lecciones que podemos sacar de la discusión sobre la construcción de conceptos y cómo se relaciona con la transferencia de política. Y lo que acaba de presentar Osmani y lo que he pensado antes, me parece que justamente va en la idea de que hay una conexión fuerte ahí, hay un anclaje, un arraigo muy fuerte de esta agenda en lo más profundo de la reflexión de política comparada, en las reflexiones sobre alcance de los conceptos, sobre estos riesgos que planteó Sartori de estiramiento conceptual y vaporización empírica. Voy a dar por sentada un poco esta discusión, no la puedo hacer por completo ahora. Pero esta idea entonces de que cuando uno aplica metodológicamente, cuando uno aplica un concepto en otro contexto, corre mucho el riesgo de perder la sustancia de lo que se quería transmitir, y ahí se entonces el estiramiento conceptual, y se pierde la sustancia del fenómeno y se vaporiza empíricamente el fenómeno, ¿no? Lo que pasa entonces si uno empieza a tomarse en serio esta idea de democracia protegida, que era la dictadura, y que bueno, de democracia obviamente tenía poco, ¿no? Aquí hay una vaporización empírica completa. Y creo que estos conceptos de alcance, o sea, estos términos de alcance de los conceptos, de estiramiento conceptual, de vaporización empírica, aplican realmente para la agenda de difusión. O sea, son preguntas pertinentes que hacerse sobre la misma actividad de difundir, sea exportando o importando. La preocupación por el alcance debería estar ahí. Y ahí creo que entramos justamente en lo interesante y la diferencia de cómo un policymaker y un analista de las políticas piensan distinto, ¿no? O sea, para hacer un buen análisis necesitamos preocuparnos por eso,
pero para intentar hacer importación o exportación no necesariamente, ¿no? Y ahí uno entra en estas justamente discusiones de estrategias políticas que pueden estar subyacentes en la actividad de difusión, un poco en lo último que decía Osmani sobre la cultura, ¿no? Cómo transferir cultura, creo que ahí está el diálogo con esta idea misma de alcance. Y al respecto, un pequeño ejemplo muy rápido, es este concepto de flexiseguridad que se usó bastante en la discusión política en Chile a finales de los 2000, incluso hoy en día todavía circula. Andrés Velasco, por ejemplo, cuando era ministro de Hacienda y después, un gran promotor de este concepto, lo usó bastante. Un concepto muy atractivo que proviene de la política laboral danesa, principalmente, que une flexibilidad, que sería lo deseado por los empresarios, y seguridad para los trabajadores. Que policymaker o que en realidad actor político más en general no quisiera poder unir estas dos cosas. Nos suena muy bien, vende muy bien, y entonces hubo una serie de foros, de conferencias, revisé rápidamente y sí, en efecto, si uno googlea eso, salen muchas cosas que ocurrieron en torno a este término, pero finalmente quedó bastante poco, porque en el funcionamiento de la flexiseguridad danesa y de otros países escandinavos, bueno, hay tantos rasgos del mercado laboral en general que eran importantes que finalmente se hacía imposible o casi imposible importar tal cual, ¿no? Entonces, el mensaje político era atractivo, permitía a un actor perfilarse, pero finalmente, a falta de reflexión sobre el alcance del concepto, sobre su arraigo en un contexto mayor, justamente queda en una vaporización empírica completa y no nos quedó nada, digamos. Entonces, queda un mero eslogan, medio vacío, y eso lo quería compartir como una manera de relacionar entonces esta agenda sobre circulación de ideas y la reflexión de construcción de conceptos, que creo que en lo fundamental todavía se puede trabajar más en esta vinculación. Bueno, un segundo momento también dialoga con lo que acaba de presentar Osmani, esta reflexión sobre cómo hacer avanzar el abordaje convencional, porque es un poco lo que está en el aire, en quienes trabajan sobre esta materia, cómo seguir avanzando, y me parece que una pista para seguir avanzando está en justamente cuestionar un poco más, trabajar un poco más la diferencia entre agencia y estructura, ¿no? Agencia entendido como la acción estratégica, digamos, de actores, y estructura como otros condicionantes, y se le puede dar otros condicionantes que superan el nivel individual de los actores, y se le puede dar una definición más explícita o más precisa, pero ahí entraremos en una discusión más grande. Pero ahora nos quedamos un poco en diferenciar niveles de acción, digamos. Y quise partir de Kurt Weiland, autor que leí mucho durante mi formación y siempre me encantó cómo armaba sus papers y sus argumentos. Creo que es un maestro en eso, se aprende mucho con eso. Y a la vez tengo muchas discrepancias sobre cómo aborda la difusión de política pública. Entonces creo que ahí hay un aspecto bien interesante en esta lógica de agencia versus estructura, y por eso también quise partir de este paper. Está en un lado extremo, ¿no?, de la individualización del fenómeno de transmisión, un poco caricatural, y en el fondo lo que es interesante es cómo hacer otras cosas, ¿no? Y ahí tenemos el libro de Cecilia, del cual voy a referir un poco más adelante, que hace las cosas distintas y lo hace de manera muy interesante. A ver, un poco ahí, ¿qué nos dice Weiland sobre la transferencia de la política de pensiones de Chile, el sistema por capitalización que tenemos, que padecemos en el país, y cómo fue importado entonces en Bolivia? Y ahí Weiland, en su genio por armar marcos teóricos, presenta entonces una discusión donde va descartando que fuera por presión estructural, y así que son factores domésticos, va descartando que fuera por búsqueda de legitimidad, se queda más bien la idea que fue por maximizar intereses de políticos locales,
iba descartando el aprendizaje racional para finalmente argumentar, y es el trabajo que hace en el paper, de que se trató de lo que él llama heurísticos cognitivos, o sea, mecanismos mentales que ocurren a nivel profundamente individual. Esto que acabo de hacer en 30 segundos realmente lo hace muy bien y lo hace también en el libro, es muy interesante. Un poco para profundizar en lo que señalaba al principio de esta segunda consideración, aquí tenemos la estructura y aquí tendríamos la parte completamente de agencia, ¿no? Individual. Y en esta tensión, bueno, él está entonces situado en insistir en que ocurre la transferencia por razones completamente individuales, tiene una agenda en eso que es discutir con la racionalidad completa, instalar otros tipos de racionalidades, es el motivo también del paper y eso sí lo hace muy bien, creo que no tengo ninguna discusión al respecto. Y entonces indica que a partir de estos mecanismos cognitivos se fue haciendo la transferencia. Se fue haciendo a partir de la disponibilidad de una idea, que era esta idea, que era, o sea, más que una idea, la disponibilidad de una experiencia, que era la experiencia chilena con el sistema de pensiones, con la reforma organizada por José Piñera durante la dictadura, la representatividad, o sea, el tipo de evidencia con el cual se presentaba esta experiencia y cómo se fue trabajando y haciendo una especie de mínima adaptación al contexto local. Luego entonces de haber conocido de esta manera esta idea, no te da que va, pero de haber sido eso en los años, es a fines de los 90, no me acuerdo muy exacto. Luego entonces, en cuanto a cómo se va fortaleciendo la idea de justamente adoptar esta política, aquí se trabaja con evidencia bastante focalizada que aportan expertos chilenos, se va reforzando la idea y se hace algunas correcciones periféricas al modelo a partir de una reflexión personal, pero también la discusión legislativa. Ahí salimos un poco del nivel individual de lo que ha sido como la reflexión de realmente un par de personas, el director del presupuesto, el ministro de Finanzas, probablemente el presidente también, y se abre un poco la cancha. Insisto, yo creo que estoy bastante fiel al paper en eso, un paper ya antiguo por cierto, pero que también ha sido replicado después, trabajado en otros artículos del mismo autor, en el libro, con este argumento muy individual. Lo primero, un poco en la lógica que señalaba en la primera consideración, lo importante de estudiar las estrategias de exportadores e importadores, ¿no? Yo no creo que tenía mucho de fortuito este encuentro y creo que el trabajo que hacen Cecilia Osmani, quienes trabajan en esta agenda, muestra en general justamente estrategias políticas que se van desarrollando, estrategias de los policymakers en cuanto como actores de la política pública y estrategias internacionales, de los que va a tratar más bien en el segundo panel. Pero más allá de eso, entonces quiero como reflexionar un poco sobre agencia o estructura, ¿no? Asumiendo que esta definición o sea, esta visión muy individual del proceso es relativamente caricatural y serviría para otros propósitos teóricos. Bueno, es importante ir más allá, ¿no? Y justamente algo que conversamos aquí en esta misma sala en la presentación del libro de Cecilia hace algunos meses atrás, o sea, lo que dije ahí es que hay un capítulo, o sea, el libro es excelente primero, se los recomiendo por si no lo han leído todavía, si quieren saber de esas cosas, y hay un capítulo realmente fascinante sobre la comunidad epistémica que sostuvo esta transferencia de los programas de transferencia condicionada. Y esta comunidad epistémica es justamente un actor mucho más complejo, ¿no? El capítulo es muy interesante en esto de mostrar cómo se va construyendo esta comunidad, cómo se va fortaleciendo, cómo va adquiriendo una identidad que va más allá de sus individuos, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Salir de este nivel individual para pensarlo grupal, porque en eso hay una gran contribución y en el fondo un poco dialogando con lo que decía Osmani, creo que para ir hacia más adelante hay que plantearlo como incluso más allá de este nivel global, ¿no? O sea, lo estructural nos puede llevar obviamente a consideraciones de modelo económico, que creo que en esta historia de la transferencia de la política de pensiones hay una historia también detrás de afinidad entre modelos económicos, modelos de desarrollo, y creo que esos son elementos que se tienen que discutir. Está el grupo obviamente político que decía Osmani, con los cambios también desde la ola rosada a una ola, no sé de qué color llamarla, café quizás, no sé.
de la extrema derecha y que es muy preocupante y que va más allá también de la preocupación por la transferencia. Y también hay factores sectoriales, o sea, en este sentido como usos estructurales, solo como lo que va más allá de individuos o grupos, ¿no? Y algo de eso había en las preguntas que planteaba Osmani, pero creo que hay cosas muy importantes que mirar en cómo se van construyendo los sectores de política pública, y de eso quiero hablar un poquito en esa última consideración. Me quedan un par de minutos. Claro, con Transantiago, ¿no? Transantiago es el primer paper que escribí y publiqué, no puse la referencia porque es muy antiguo, así que mejor no lo vayan a ver, pero fue una forma de reflexionar sobre eso porque cuando no apareció en tu lámina de transporte, ¿no? Transantiago, no sé si yo creo que podría estar, pero, no sé, pero tengo mis dudas también, ¿no? Y por eso le puse un caso de difusión tramposa. Cuando se planteó Transantiago se usó mucho el modelo de Transmilenio, ¿no? El modelo colombiano para justificar, para decir que esas eran las bases, etc., ¿no? Pero finalmente no tuvo mucho de Transmilenio, en parte quizás porque tenía justamente una actitud reflexiva respecto a qué importar, pero sobre todo creo porque la transferencia no era tan internacional en este caso, era más bien una transferencia intersectorial, donde lo que circulaba era la opción por la concesión, por concesionar, en este caso unidades de mercado en los cuales se dividieron el mapa de la ciudad y las zonas de transporte, ¿no? O sea, las concesiones que venían de tener un gran éxito en términos de política pública en la autovista y que luego siguieron circulando entre el sector de política pública chileno. Yo creo que ahí está la transferencia importante, donde hubo realmente algo que si uno podría como equivocadamente, nadie precisamente lo dijo acá, ¿no? Pero focalizarse en cómo se importó una idea desde Colombia, pero eso nos dejaría más bien del lado del discurso, de la venta. Lo que puse aquí abajo son partes de este paper que no voy a detallar ahora, donde justamente se estudia el discurso que promueve la reforma, el elemento discursivo de cómo se importa una buena receta internacional, pero allá la construcción de políticas, si uno observa quiénes son los policymakers, que han hecho antes, cómo promueven las ideas, cuáles son las experiencias que plantean, viene más bien de hacer trabajar en otro sector esta idea de la concesión, este dispositivo de la concesión, porque es más que una idea, y refinarlo desde la teoría económica más que desde el análisis de otras experiencias. Así que ojo a veces con la transferencia internacional, focalizarse en ella. Creo que hay debates que van más allá, en este viaje de las licitaciones. Y también hay aspectos de construcción endógena. Digo que hay un desafío importante, me parece que aludía un poco Osmani eso al final, para la agenda de difusión, en el sentido de poder captar también cómo se van construyendo, fortaleciendo redes, comunidades nacionales de política, nacionales, sectoriales, pero no necesariamente internacional, y eso también es motivo del cambio de política, y hay una imbricación fuerte en esta mayor complejización que hay en el policy making de nuestros países latinoamericanos, entre este nivel transnacional que también que se va fortaleciendo, pero también los sectores, ¿no? Y en transporte todavía hoy tenemos algo bien interesante en eso en Chile, porque tenemos una ministra de transporte que trabajó varios años, una década al menos en Inglaterra, ¿no? En una organización, en una empresa en realidad que promovía soluciones de transporte, ya conocía muy bien el modelo inglés, partió diciendo, me gustaría una licitación más parecida a lo que ocurre en Londres, y finalmente se ha ido adaptando al sector y no hay mucho movimiento, ¿no? Se va creando como un band dependent sectorial muy fuerte que limita la transferencia, y creo que la interacción entre estos dos elementos es algo que se puede trabajar todavía más y que puede ser muy prometedor. Lo que decía Cecilia al principio
sobre tecnocracia social, sobre cómo algunos actores adquieren estatus. Claro, hay una dimensión de élite que es bastante fuerte en estos procesos y que puede ser también una vía para cuestionarlos más profundamente. Y la cuestión democrática, simplemente. Yo creo que hay un tema importante sobre cómo es nuestro policy making. Yo creo que tenemos que ir pensando formas de policy making más inclusivo, con la fábrica de políticas más inclusivas, que eso pueda ser como un parámetro normativo, digamos, con el cual regirnos, y eso es un desafío también para la agenda sobre transmisión, o sea, circulación de ideas. Y las preguntas que puse más abajo, en realidad creo que quedaron muy bien respondidas ya por lo que puso Osmani, ¿no? De manera un poco pesada. Puse entonces cuán perenne, cuánta continuidad puede haber en la agenda, pero está claro que quienes están en esta agenda tienen muchas ideas muy estimulantes de cómo continuamos, así que lo dejo eso en suspensivo. Me parece que ya tienen muchas ideas de cómo seguir y espero, bueno, haber contribuido con algunas ideas más. Gracias.